Ya. Ok, entonces, vamos a ver el inicio de la electricidad. ¿Cómo inicia la electricidad? Con la carga eléctrica. Pero para entender una carga eléctrica, ¿ok? ¿Cuál es el significado de una carga? Necesitamos saber química, ¿ok? Y algunos dirán, oye, ¿cómo así estudiar física 2? Tengo que saber química. Y es que todo parte desde el modelo atómico clásico. Que el modelo atómico clásico es el que ustedes están viendo en pantalla. Los tenemos acá. A ver, déjame hacer Control Alt Shift H. Listo, ahí estamos. Entonces, este es el modelo clásico, modelo atómico clásico. Ya, ¿en qué se basa el modelo atómico clásico? Se basa en que vamos a tener un núcleo que va a estar compuesto por dos partículas, que va a ser neutrón y protón. ¿Ya? Y también se basa que alrededor del núcleo, como ustedes están viendo acá, están órbitas, ¿ok? Están órbitas o también lo llamamos como unas capas, donde la capa más externa, los electrones que están en esa capa, se llama electrones de valencia. ¿Ya? Y van a tomar bastante, como decir, importancia más adelante con el tema de fenómenos eléctricos y toda la vaina. Pero nada más lo que quiero que ustedes sepan ahora es que el modelo atómico, recuerden el clásico, que también se llama el modelo atómico de Bohr, si más o menos se acuerdan de algo, ¿no? Ya, otra cosa como muy interesante es que acá, ya, que de hecho es importante al momento de estudiar, es que el núcleo atómico, bueno, en realidad el radio del núcleo atómico, puede medir, por ejemplo, K. ¿Ok? Si ustedes están viendo, acá mide K. En cambio, el átomo, el radio del átomo, de todo el átomo, bueno, en realidad sería el diámetro, ¿no? Si abarcamos todo, va a medir 10.000 veces lo que mide el diámetro del núcleo como tal. Ya, entonces, esto nos indica si hacemos un poco de recuento, ya, si lo trasladamos a la vida real. En varios libros dicen, hacen el ejemplo como que si ustedes estuviesen en un estadio de fútbol, ok, por ejemplo, así, estuviesen en un estadio, vamos a decir que supuestamente sería circular el campo, aunque es cuadrado, es rectangular. Ya, y supongamos que ustedes ponen en la línea de saque una pelota de tenis. Ya, y en todo el estadio, que aquí estamos como que vamos a hacer un dibujo así medio, pero bueno, supongamos que el estadio continúa así, ya, y continúa así. Entonces, todo el estadio, el tamaño, sería el tamaño del átomo. Y nada más el núcleo sería la pelota de tenis que tú pones como en el saque de los que hacen los equipos. Entonces, es una barbaridad y va a tomar relevancia luego. ¿Listo? Otra cosa que deben considerar bastante es que el átomo, ya en estado puro, ¿qué significa estado puro? Ustedes sí han visto la tabla periódica, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver, le voy a preguntar a Kevin, ya, en la tabla periódica, si te das, bueno, si sabes, ¿no? O lo puedes googlear la tabla periódica y puedes ver, al lado de los elementos, así, por ejemplo, si tú ves aquí un elemento, el oxígeno, ya, Ujú. aquí está un número que creo que Sí. es el 8 en el oxígeno. Entonces te pregunto yo, ¿qué significa el 8 eh, en la tabla periódica? ¿Te acuerdas? Es el número de protones, pero, Yeah, exacto. Y se llama número atómico, ¿verdad? número atómico, Ajá, correcto. número atómico que representa el número de protones. Ahora, Sí. así como nosotros tenemos protones, vamos a tener también electrones, que son los que orbitan, ¿no? Ujú. Ahora, muy importante que leas esto, que el átomo en estado puro, en su estado natural, va a tener la misma cantidad de protones que electrones. Ya, importante. Entonces, por ejemplo, si aquí tú tienes 3 electrones, no, bueno, aquí sería los protones. Si tú aquí tienes 3 protones y vamos a poner una cantidad de X de neutrones, vamos a poner y que tienes 2 neutrones, que los neutrones vamos a hacerle bullying, no vamos a tomar en consideración ni siquiera los protones, nada más los electrones, pero eso es un spoiler que más adelante se va a dar cuenta de por qué los electrones es la base de la electricidad y no los protones. Entonces, si aquí tiene 3 protones y yo digo que el átomo está en estado puro, en estado natural, entonces debería tener también 3 electrones orbitándolo. Ya, esto es la base.
de lo que es un átomo. También nos interesa saber una cosa. Esta tablita de acá que yo les dejé. Vamos a tener las partículas subatómicas. Aquí está el protón, aquí está el neutrón y aquí está el electrón. Ya, vamos a ver nada más la masa. Vamos a concentrarnos en la masa. No nos interesa ahora esto lo vamos a tachar un ratito, porque no quiero que, como que vamos despacito y vamos a entender que es una carga, ya, y como que la base en sí. Entonces, la masa, si te das cuenta, el protón y neutrón es casi la misma. De hecho, el neutrón es como que un poquito más masoso que el protón, pero básicamente es lo mismo. Tiene 1.67, tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos y por 10 a la menos 7 kilogramos. Casi igual. En cambio, el electrón no, tiene 9.10, pero por 10 a la menos 31. Entonces, es como que tuvieras aquí, qué sé yo, le ganas por 4, ¿ok? Entonces estos dos manes, le ganan por 10 a la cuarta potencia. Más masoso que cosa, que el electrón. Entonces, ¿eso qué me indica? Me indica que el electrón es como, si hacemos una referencia, analogía, como si los electrones fuesen plumas que están orbitando el núcleo. Ya, las plumas no pesan casi nada. Imaginemos también que el núcleo es tan masoso, es tan denso, que es como que si fuese toneladas, como si estuviésemos algo súper, súper pesado en el centro y tenemos plumas orbitando. ¿Ok? Súper liviano, súper liviano. De hecho, si ustedes hacen, a ver, bueno, no sé si tienen calculadora, porque vamos a utilizar luego. ¿Alguien tiene calculadora? Ya sea Erika, Emilio o... Ok, ¿tiene o no tiene? Vamos a hacer algo. Masa de protón sobre masa de electrón. Ya, a ver, no sé, cualquiera de los tres, por favor, si puede dividir la masa del protón sobre la masa del electrón. ¿Ya? Y más o menos dime una aproximación de su cociente, que sería la relación entre masas, para tener en cuenta que estamos hablando. Ya, no sé, bueno, como ahorita yo soy profesor, va a ser la dedocracia. Erika, ayúdame en el cociente, esa división, ¿ya? ¿Cuánto sale? Voy a poner aquí, aproximadamente. 1836,07. Ok, entonces vamos a 1836. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Murió 1836. Listo. Entonces te das cuenta que es 1836 veces más masoso que el electrón. Entonces el protón es bastante. Por lo tanto, aquí tenemos una conclusión de que el 99.99% de la masa del átomo radica en el núcleo. ¿Ya? Y esto es bastante importante. Nada más imagínense que en un núcleo está plumas orbitando muy livianas y muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, están concentrados toda la masa, como si fuese toneladas. Y los científicos se dieron cuenta de que, ya, y aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, va a existir una repulsión y una atracción de partículas, de esas partículas que hemos hablado, que serían los electrones, los protones. Sin embargo, entre los neutrones no vieron una repulsión y atracción. Entonces, nada más esto incluye a los protones e incluye a los electrones. Pero los neutrones no había una repulsión ni atracción. Es como que a los neutrones les da igual. Ya, no les paraba bola. Entonces encontraron lo siguiente, que protones, con un protón, había un rechazo, ¿ok? Una repulsión. Y encontraron que con un electrón había también un rechazo. Sin embargo, cuando un protón se encontraba con un electrón, los dos como que se quieren unir, perdón. Entonces había una cuestión de atracción. Es como que, vamos a hacer una comparación. Es como decir que los protones, bueno, en realidad aquí les puse, para no escribir acá, lo mismo que está acá. Es como que si los protones tenían algo, ¿ok? Algo que le atraían a los electrones.
ya como que tenía algo, no sé, un saborcito rarito, y viceversa. Los electrones también tenían algo que los atraía a los protones, ya, ahora, pero entre las mismas especies, es decir, entre protón-protón, como que ese algo no le gustaba, y por eso había una repulsión. Y también los electrones no les gustaba su sabor, y por eso había repulsión. Eso se dieron cuenta los científicos. Entonces, denominaron esa particularidad, ese algo, como carga. Y aquí está. Este algo lo denominaron como carga. Ya, ahora, dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a decir, como nada más existe protón, electrón, ya, yo le voy a poner un par, ¿ok? Tiene que ser como un par, por ejemplo, blanco, negro, qué sé yo, eh, algo que pudiese ser uno o dos, ¿ok? Que, como les dieron un par. Y estos decidieron ponerle, tiene carga positiva al protón y el electrón tiene carga negativa. Nada más le dieron, o sea, les dio la gana de poner. No, de hecho, en los libros dice literalmente que no existe algún significado más profundo de por qué le denominaron carga positiva al protón y que tiene carga negativa al electrón. ¿Listo? Ahora, bueno, la carga, ¿ok? La carga es cuantizable. ¿Ya? ¿Y qué es cuantizable? Es que se puede contar, ¿ok? Es que se puede contar, va a ser un número, va a ser una propiedad cuantitativa, ¿listo? Entonces no es una cualidad, no es algo que tú ves a un man y tú le dices, oye, ¿cómo está vestido? ¿Bien? Y dice, sí, súper chévere, es súper facha, ya, entonces eso es una cualidad, pero no es un número, ¿ok? Por decir, oye, ¿cuántos anillos tiene este man? Bueno, tiene 2 anillos, algo que yo puedo contar. Y además que la carga va a tener su medida y va a ser el coulomb, aquí está. Su unidad es el coulomb, ¿ok? Que lo vamos a representar nada más como una C mayúscula, no minúscula, mayúscula, ¿ya? Ahora, otra cosa que le iba a comentar, que me olvidé, los protones tenían algo que la traían, este lo en carga, tiene carga, ok, listo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. No sé si alguno se ha perdido. Erika, Kevin, Emilio, ¿me siguen? ¿No me siguen? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿O repito algo? Emilio, dime. No, no, yo sí, todo Ya, bien. listo. Kevin. O sea, prácticamente el Coulomb es como que la medida de la repulsión y la atracción en energía, digamos, entre Mm, el protón y el mm, electrón. No no, exactamente. no exacto. Ya vamos a decir que es Coulomb, ok, que es Coulomb, ok, Ok, ya. ya más adelante. Erika, No, todo bien. ya, todo bien, excelente. Entonces, nada más tienen que saber eso, que asociaron al protón como tiene carga positiva y asociaron al electrón como que tiene carga negativa. Ahora, quiero que ustedes también se imaginen de que es como decir, ok, vamos a decir, como si un objeto tuviera, y vamos a poner así ejemplos, lo que se me viene a la cabeza ahora. Vamos a decir que este objeto tiene puntos verdes, ¿ya? Y vamos a poner que este objeto, ¿ya? Va a tener puntos azules, por ejemplo, ¿ok? Ya. Entonces, yo puedo decir que este objeto, tiene punto azul, tiene puntos azules. Y asimismo con el otro, ¿verdad? Yo puedo decir que ese man tiene puntos verdes. Bueno, lo mismo, tiene puntos verdes. Ya. Entonces, pero si se dan cuenta que estos puntos verdes es cuantizable, ¿ok? Entonces, este objeto tiene puntos verdes, no sé cuántos puntos verdes tenga, pero yo sé que los tiene, ¿ya? Y es cuantizable porque lo puedo contar. En cambio, acá también yo puedo ver que el man tiene puntos azules y yo sé que es cuantizable. Asimismo acá, este man, el protón, tiene carga positiva, ya no sabemos cuánto tiene en Coulomb, ya vamos a decir cuánto tiene, ya, y es como decir que el electrón tiene carga negativa, pero no sabemos cuánto tiene en realidad en Coulomb, en esa medida,
esa medida, ¿ok? Acuérdense que las medidas siempre son como comparaciones, ¿ok? Para tener una referencia como tal. Ahora, si continuamos y vamos a ver de cuánto vale, de hecho acá está el spoiler que yo les taché, pero quiero que antes de eso sepan algo. Bien, acá dice, los átomos no siempre van a tener el mismo número de electrones que protones. Ya, es decir, la naturaleza como tal, vamos a poner acá, la naturaleza le gusta estar neutro, ¿ok? Busca siempre la neutralidad. Es decir, que la naturaleza busca tener misma cantidad de electrones que misma cantidad de protones, pero eso no siempre se da. Siempre en los procesos, en los intercambios, en los roces entre los objetos, siempre se va perdiendo y ganando. ¿Ok? Entonces, por eso es que, si ustedes se acuerdan de química, nosotros teníamos iones, ¿ya? Que se clasificaban en dos. ¿Ya? ¿Cuál eran los nombres para los iones? Eran dos tipos. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Vieron química? Sí, cationes y los otros eran aniones. Ujú. Bien. Ya. Y los cationes se relacionan con el más o el menos. ¿Te acuerdas? El cation se relacionaba con el más y el Ya. anión con el menos. Y los Ajá. aniones con el menos. Exacto. Ya. Entonces, el átomo podrá tener carga negativa o positiva. Ya, entonces, algo muy importante que nosotros cuando hablamos de carga, siempre nos recibimos a carga como que neta, ya, es decir, al balance total. Por ejemplo, si yo, bueno, aquí les puse como que cuatro, como que casos, ¿no? Pero imaginemos que un electrón, aquí vamos a poner que es, perdón, un átomo, tenga misma cantidad de electrones que protones. Entonces, estamos hablando de carga neta igual a cero. Es como que cuando ustedes, imaginemos que tienen una deuda mensual de $50. Ya, no sé, prestaste a tu papá y le des $50 todos los meses que tienes que pagar. Y tú trabajas, ya, y ganas $50 al mes, supongamos. Entonces, ¿cuál es tu ingreso neto? Ya, bueno, sería, en realidad, no te va a quedar nada, porque debes $50 al mes y ganas $50. Entonces tienes netamente $0 al mes. Ok, entonces, cuando hablamos de neta, en realidad es el balance total. ¿Listo? Bien, ahora, el átomo podrá tener carga neta positiva o negativa, ya hablamos. Esto es un cation y esto sería el anión. Ya, ahora, ¿qué podría suceder con el átomo? Y aquí es cuando intervienen ustedes para que piensen un poquito. Ya, este es el primer caso. A ver, Emilio, ¿qué sucede en el primer caso? ¿Qué tienes de más en este caso? Existen más protones, hay 4. A diferencia Exacto, de los protones, que son 3. exacto. Entonces, vas a tener, si te acuerdas, ¿no? De que a los protones se asocia con el más y a los electrones se asocia con el menos. Entonces, en tu balance total, ¿cuál sería tu carga del átomo? Sería una carga positiva, ¿sí o qué? Confirma ahí. Así es, sí. Ya. Entonces, asimismo, vamos rápido. Erika, en el segundo caso, el átomo, ¿qué está pasando con el átomo? ¿Adquirió o perdió? ¿Qué ganó y qué adquirió? Tiene más electrones. Ok, tiene más electrones. Es Entonces, su carga negativa. exacto, el balance total me da una carga negativa. Ya. Ahora, bueno, vamos, Kevin, vamos también rapidito para alcanzar. ¿Qué pasa Ok. en el tercer caso? En el tercer caso, asimismo, tienes más protones que electrones, por lo tanto, pues la carga neta va a ser positiva. Ya, y tú mismo, el último, Y en la última, pues los electrones son más, entonces pues la carga neta va a ser negativa. ya, listo. Ahora, algo que quiero que también asocien con estos casos es que el estándar era, eso no le dije, perdón, el estándar era que el átomo tenía tres electrones y tenía 3 protones, ¿ok? Entonces, para el primer caso, hubo una ganancia de un protón,
¿ok? Para el segundo caso, hubo una ganancia de electrón. Entonces, también voy a escribir esto abajo. Aquí, en este caso, hubo una ganancia de protón. Aquí hubo una ganancia de electrón. Aquí hubo una, en cambio aquí hubo una pérdida de un electrón. Pérdida de un electrón. Y aquí, en cambio, hubo una pérdida de un protón. Ya, déjame, bueno, aquí me equivoqué. Vamos a poner pérdida. Pérdida de un protón. Listo. Ahora, la pregunta del millón. Ya, la pregunta del millón. Vamos a ver otra vez. Ya, quiero que ustedes vean algo. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, hagan idea. Solo les voy a dar esta pista para responder la pregunta que está en la diapositiva que estábamos. Acuérdense, tienen un estadio lleno de alrededor plumas. Plumas, plumas, plumas. Muy liviano. Y tienen en donde se saca el saque inicial de fútbol, tienen una pelota de tenis donde está muy, muy pesada. Muy pesada, muy pesada. ¿Ok? Entonces, ya, les voy a comentar algo, pero bueno, está muy pesada. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo más factible que se dé de los 4 casos? ¿Ya? ¿Qué ustedes creen que se pueda dar dentro del átomo? ¿Que gane un protón, que gane electrón, que pierda electrón o que pierda protón? Ya, a ver, bueno, no sé, alguno si quiere lanzarse. ¿Qué caso o qué casos es lo más probable que puede pasar? ¿Y por qué? Yo creo que ganancia de electrones. Ya, ganancia de electrones, ok, es un caso, ya, bien. Hay otro caso que también se puede dar fácilmente en la naturaleza. ¿Cuál es? Ok, estuviste bien. Ganancia de un electrón o de electrones es factible, ya, y ya te voy a decir por qué es factible. ¿Qué más es factible, Erika o Kane? ¿Qué creen que es más factible? Falta un caso más factible. Que pierda un electrón. Que Creo pierda que... un electrón o pierda muchos electrones. Ajá. Listo, entonces, O sea ya. que se pelen los electrones. Claro, ya, pero la mayor razón es la siguiente. ¿Qué es lo más factible que se dé? Vamos a marcar los casos. Vamos a poner en color, vamos a subrayarlos. Ya, a ver. Entonces, el primer caso, donde gana protón, no se da en la naturaleza. En cambio, si gana un electrón, sí se va a dar. ¿Ok? Sí se va a dar. Pérdida de electrones también se da. En cambio, pérdida de protones no se da. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el significado? A ver, les pregunto, vamos a hacer una analogía. Supongamos que alguien les dice, con esa referencia al estadio y toda la vaina, alguien te dice, perdón, alguien te dice a ti, Kevin, te dice, oye, loco, si me puedes agarrar unas 3 plumas que están alrededor del estadio. Entonces tú piensas, ¿es muy fácil o muy difícil agarrar esas 3 plumas? O sea, a ver, según lo que yo sé del átomo, creería que es muy difícil porque, o sea, digamos que hay un espacio enorme, ¿no? Y están muy distanciadas. Entonces como que sería muy, muy difícil. Ya, pero ¿qué crees que es más fácil? ¿Que alguien te mande a arrancar unas 2 plumas o ¿Ya? que están como que más externamente, ¿verdad? Porque acuérdate que acá tenemos que los electrones están más externos, ¿verdad? Y de hecho están Claro. mucho más externos. Entonces, ¿qué es más fácil para ti? ¿Que alguien te mande a arrancar 2 plumas o que alguien te mande irte al núcleo y arrancar 2 protones? ¿Qué es lo más, es más fácil? Creo que es la primera opción, ya que pues la mayoría de los átomos está en el exterior. Exacto. Esa En- una. Y la otra, ¿cuál es otra razón, Emilio? Hay dos más. bueno, en química siempre se dice que entre sea el subnivel mayor, es más difícil extraer los electrones. Mientras más cerca del núcleo esté, pues, ¿no?
Claro, mientras más cerca del núcleo es más difícil de cómo arrancarlo. Y los que están alrededor es más fácil. Ahora, y otra cosa, acuérdense que es como que si los protones pesaran un carro, ¿ya? Entonces, imagínate mover un carro y arrancarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué prefieres? ¿Mover una plumita que un carro? Entonces, obviamente es mucho más fácil una pluma a nivel energético. Requiere mucha menos energía. Y de hecho está en los exteriores. Entonces, bingo. Por eso es que en la naturaleza no se gana protones ni se pierde protones, sino sucede el caso 2 y el caso 3. ¿Ya? Entonces nada más, siempre se acuerden. Por eso es que los protones no tienen relevancia. Y si se dan cuenta, hay una rama de la ciencia, creo que es la alquimia, que intenta poder, creo que, no sé cuál elemento del oro le sigue, creo que es la plata. Creo que la plata tiene un protón de diferencia que el oro. Y siempre como que la alquimia se basó en que la plata modificar, o sea, sacar un protón ya para que se convierta en un oro, algo así. Pero no se puede, o sea, no se puede, requiere mucho más energía. ¿Listo? Entonces, ya saben, ¿ok? Nada más 2, 3 casos. Las electrones es todo. Protones no vamos a tocar y tampoco vamos a tocar los neutrones porque no tiene carga. ¿Ok? Entonces, a la final podemos tener un exceso y podemos tener un déficit de electrones. Ya, ahora, esto nada más asocia, ¿no? Pierdo electrones, la carga del átomo total es positiva. Y si gana electrones, la carga del átomo como tal va a ser negativa. ¿Listo? Entonces todo se basa en electrones. Aquí ustedes no van a ver protones en la situación. Ya, ahora, les quiero preguntar algo. Vamos ahorita a volver a la primera, aquí, a la primera parte. Bueno, vamos con Erika. Ya, ahora sí, ya el spoiler lo podemos sacar. Y a la pregunta que dijo Kevin, de cómo sí, o cómo, yo sé que la unidad es Coulomb, porque yo te lo dije, ¿no? De que la unidad de la carga va a ser el Coulomb, ¿ya? Y yo te hice referencia con estos puntitos, ¿no? Yo te dice, ok, tiene puntos verdes y el man tiene puntos azules, ¿ya? Yo sé, pero y se los puede contar, ¿ya? Acá también la carga se puede contar con la unidad Coulomb. Y este número de aquí y este número de acá fueron con un experimento de Millikan que se llama El Científico. De hecho, ese experimento, ustedes no lo van a entender ahora, ¿ya? Yo lo vi ayer un par de videos, ¿ya? Los dos que me convencieron serían estos dos, ¿ya? Pero no lo van a entender ahora porque no saben qué es una batería, por ejemplo, o no saben que la batería tiene un voltaje, que es una diferencia potencial, que crea un campo eléctrico, entonces no van a entender, ¿ya? Pero en sí, el man lo que hizo fue una relación, ya, fue una relación entre la masa y creo que la fuerza, algo así, y le dio la carga, cuánta carga tenía. Y le salió 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, este es positivo y esto es negativo, ¿ok? Le salió la misma carga, aunque un protón que un electrón. Entonces, bien, con eso en mente, vamos a continuar acá. Ya, a ver. Si un cuerpo está lleno de átomos, porque todo el mundo está constituido de átomos, la carga neta va a ser cuantizable. Ahora, ¿qué me refiero a eso? A ver, vamos a suponer, ya, aquí les voy a poner la carga. A ver, un electrón tiene carga igual a 1.60, bueno, menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya, ahora les pregunto yo, supongamos que tú tienes un objeto así, ¿ya? Y de repente yo te digo, oye, este objeto en total perdió, bueno, vamos a decir que perdió 3 electrones. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la carga del objeto? Va a ser, primero que va a ser negativo, ¿verdad? Va a ser menos 3 veces este número, 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya, ahora, si yo te pregunto, a ver, vamos a que me responda Erika. Si este objeto en realidad no perdió electrones,
sino vamos a decir que ganó electrones. Vamos a decir que este es el primer caso. Y el segundo caso es que ganó 4 electrones. Ahora, ¿cuál sería la carga neta del objeto? ¿Cómo yo lo puedo poner matemáticamente? A ver, Erika. Si me guío en base al primer caso, multiplicaría el 4 por el 1.60 por 10 a la menos 19. Ajá, exactamente. Coulombs. Ya. Entonces, esto es lo que llamamos cuantizable. Ya. Y que en realidad toda carga, y eso siempre como que, acuérdense esto, toda carga siempre va a ser múltiplo de la carga que va a tener un electrón. Siempre. ¿Por qué? Porque no hay nada más abajo que un electrón, no hay nada más chiquito que tenga carga. Entonces, el electrón siempre se denomina como la unidad fundamental de la carga. Eso me faltó poner acá. Pero bueno, entonces acá se les puse, ¿no? Es un múltiplo de la magnitud, porque puede ser una carga positiva o negativa, de la carga de un electrón o un protón. Porque los protones también tienen la misma magnitud, ¿verdad? Listo. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Que un cuerpo está lleno de átomos, aquí muchos átomos, muchos átomos, muchos átomos, y en que su totalidad tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Perdió 4 millones de electrones. Entonces tú multiplicas 4 millones de electrones, si perdió, entonces quiere decir que tiene carga positiva, y le multiplicas el 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, perdón. Listo, entonces, ya, eso es la base. Eso es la base de la carga eléctrica. Ahora, vamos a ver algo acá, para terminar de explicar eso. Ya, en este capítulo vamos a trabajar con cargas puntuales. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué es una carga puntual? Vamos a preguntarnos eso. ¿Qué es una carga puntual? Ya, y para eso vamos a responder algo que en Física 1 nos enseñaron cuando aprendimos el primer parcial. En Física 1 trabajamos con masas puntuales. Ya, entonces, trabajar con masas puntuales es que me importa literalmente solo la masa. Me importa solamente la masa, solo la masa. Ok, no me interesa el objeto, no me interesa si tiene forma de esfera, tiene forma de triángulo, es color amarillo, no me interesa. Cuando trabajamos en Física 1, al principio, en el pre y todo, nada más nos importa la masa. Ahora vamos a hacer lo mismo. Nada más nos va a importar la carga, nada más. O sea, la única propiedad del cuerpo va a ser la carga que nos importe. Lo demás no nos importa. ¿Qué otra cosa vamos a considerar? Que una carga puntual tiene que ser muy pequeña. ¿Ya? ¿Y qué es muy pequeña? Porque yo puedo, a ver, siempre algo que sea muy grande se tiene que asociar, ¿no? O sea, todo es relativo. Muy pequeña tiene que ser a nivel de partícula, ¿ok? Tiene que ser a nivel de partícula. Ya, ahora, ¿y por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, vamos a decir que tenemos un objeto cualquiera, vamos a utilizar un cuadrado. Vamos a utilizar un cuadrado, que es un objeto, una caja, lo que sea. Y yo les voy a decir, ok, este man perdió, vamos a poner 3 millones de electrones. Ahora, ustedes se van a poner a dibujar ya átomo por átomo, así, hartísimo, hasta que... No. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los, ¿cómo se llama? En los libros, y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Es que, ok, ¿sabes más? El man perdió electrones, ¿ya? ¿Qué es perder electrones? Es tener carga positiva. ¿Ya? Entonces, en vez de poner electrones, vamos a poner así, ¿ok? ¿Ya? Y así nos ahorramos como que dibujar mucha, ¿ok? Nos dijo, vamos, nada más ponemos esferas
como si tuvieran un más. Entonces, esto representa, o lo que tiene que ver en nuestra mente, es que si veo un objeto así, con bolitas, más, bolita más, es porque el man ha perdido electrones. No sé cuánto, puede ser 10.000 millones, 1 millón, no sé. Pero eso hace referencia a esas vainas. ¿Ok? Y cada una de esas pelotas se va a denominar carga puntual. Es una carga puntual. Ya, preguntas. Erika, Emilio y Kevin. Preguntas hasta ahora, porque vamos a hacer otra cosa. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Ya, le voy a preguntar a Emilio. Emilio, ¿alguna pregunta? Algo que entendiste lo que es carga puntual. Sí, una carga puntual. También recuerdo que, bueno, cuando vi química, que se lo puede decir como un punto, o sea, como una masa dentro del ¿cómo se llama? De la Del partícula. cuerpo. El cuerpo, sí, la partícula. Sí. Ujú. Exacto, es un punto. Un punto es como que cogieras una parte muy pequeña del cuerpo y donde estás como que asociando muchos átomos. Puede ser que en una parte muy chiquita asocies 10.000 átomos, por ejemplo, y que los 10.000 átomos perdió unos electrones. Entonces, esa pelotita o esa pequeña parte va a ser positiva. Y por eso se dibuja con más. En cambio, ¿qué pasa si coges una parte de un cuerpo y en realidad justo en su suma total y resta, el man ganó electrones? Entonces, esa pelotita o ese punto va a dibujarse como un menos. ¿Listo? Erika, ¿se entendió? Sí, Good. Ya, bien. A ver, vamos a ver un poco el libro. A ver, el libro, ¿dónde está acá el libro? Ya, miren cómo es el libro. Carga eléctrica, ya, chévere. Bueno, esto es bla, bla, bla. Actualmente la electricidad está en proceso continuo. No te decían nada. Vamos, eso ya mismo les digo que es electrostática. Bueno, aunque aquí te dicen, trata de las cargas eléctricas en reposo. ¿Ya? Y de una te dice que es carga eléctrica y te presenta así. ¿Ya? Entonces, tú dices, ok, ¿qué significa ese menos? ¿Qué significa ese más? En cambio, ahora, con lo que yo les di, con lo que yo les di, a partir del átomo, ¿tú qué puedes interpretar con esto? Tú dices, ok, este man tiene menos, es decir, que en todos sus átomos, en la suma y resta, el man ganó. Uy, no, está muy grueso esto. Entonces yo puedo decir que el man ganó electrones. Y así mismo acá, yo puedo decir que el vidrio no ganó electrones, sino que perdió electrones. Ya, ahora, y ya saben, y ya se les quita la idea de la cabeza, porque cuando yo inicié, yo ya, ok, menos electrón, más protón. No, no. Siempre electrones es el protagonista de la electricidad. Los protones no. Y ya, ahora ya les quité esa idea de la cabeza, asocien todo con electrones. Y ahora te dice carga eléctrica. Aquí lo de cuantización de la carga, lo que yo les dije, que el electrón acá sí es la unidad fundamental de la carga, porque no hay nada más abajo, no hay nada más chiquito. Bueno, vamos a seguir. Ya, denme un minuto. Voy a tomar agua, denme un minuto. Y ahora sí. Bueno,
Ya vimos lo que es carga eléctrica, ya saben qué es carga. Ahora vamos a responder estas preguntas que fueron tomadas en un control de lectura del capítulo 21, ¿ok? Ya, yo voy a elegir quién va a elegir, bueno, quién va, perdón, sí, a elegir las opciones. Entonces, para eso vamos a leer lo que nos dice. A ver, vamos a comenzar con Erika, ¿listo? Entonces, vamos a tener que el átomo nada más te dice que está constituido por partículas más elementales, que ya eso acabamos de ver. Y en el núcleo van a estar los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga. En cambio, en la periferia van a estar los electrones. Así como vimos, ¿no? El núcleo está protón y neutrón. Y hemos visto que los electrones ya están orbitando, ¿no? Ya, bacán. Ahora, ¿en qué caso se dice que un átomo está cargado negativamente? Que es un ion negativo o también esto se denomina anión. Ahora, Erika, ¿cuál crees que sería la respuesta o la respuesta? ¿Ya? Si quieres, puedes como que decirlo en voz alta, la opción y decirlo, ¿ok? Si es sí o no. Está cargado negativamente cuando un átomo tiene más electrones que protones. Ya, entonces, ¿cuál sería? A ver, Mm, creo que tú dijiste si tiene más electrones. Sí, a ver, si un átomo tiene más electrones que protones. Ajá, entonces sería, déjame ver si aquí está a ver si la cantidad de protones es igual, pero, ajá, esta sería, la cantidad de protones es igual a las neutrones, pero menor, es decir que los electrones van a ganar que los protones. Entonces, bien, esa marcarías. ¿Alguna otra tú marcarías? A ver, ¿tú qué me dices? No sé si Emilio o Kevin también puedan como que interpretar. Ya, y les voy a dar un tip. Siempre cuando ustedes vean que hay cuadraditos, así, cuadraditos, es porque usualmente la respuesta tiene más de una. Y si ven círculos, es porque la respuesta eh, nada más es única. ¿Ya? Sí. A ver, Emilio, tú mismo, ¿cuál dirías que es? Aparte de la que me dijo Erika. Ya dijo la última, ¿no? Ajá, la última, exacto. Esa y falta otra, creo. Yo creo que... A ver, la primera. A ver, lee la primera y sí, dime sí o no. si la cantidad de protones y electrones es la misma, pero la cantidad de neutrones es mayor. Yo diría que no, que la primera no es. Ya, porque ¿cómo se consideraría ese átomo? ¿Es carga cero, carga positiva o carga negativa? Cero, cero, yo Ya, creo. listo. Ajá, exacto. Y no estamos buscando cero, estamos buscando un anión, que es un ion. Entonces, esto no va. Ya, la segunda. ¿Qué dice? Que no, porque si que hay mayor cantidad de protones, significa que hay Ujú. pérdida de electrones. Ya, exacto. Ya, bien. Entonces, Ya, la dice, tercera. pero si la cantidad de protones, electrones y neutrones es la misma, aquí en este caso se puede considerar que también está carga cero. Ya, ok. Y entonces, ¿esta sería o no sería? Si la cantidad de electrones es igual a la suma de la cantidad de protones y neutrones, sí, porque bueno, me imagino que es un cuerpo que está cargado negativamente. Exacto. Además, si te dice suma, es decir, tienes que cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Entonces, Esa es una formulita una pequeña fórmula que se usa, ¿no? no, de hecho no. Nada más estoy, o sea, haciendo lo que me indica acá. Ok. Que los electrones es igual a la suma y eso. Ah, pero no se utiliza esa fórmula. De hecho, no me acuerdo qué forma, porque sí hay una fórmula que relaciona los números, pero no me acuerdo cuál. Igual, no vamos a ver química. O sea, literalmente la introducción queda hasta ahí. Química ya murió. Yo no sé química, te lo Sí, juro. yo Ya, a varias ver. no me acuerdo. Sí, y creo que, bueno, tú eres eléctrica, creo que ni química general tú ves, creo. No, sí veo, sí veo. La vi en el Semestre. primer semestre, sí. Ya, ah, bacán. Y sí, yo Obligatorio. también.
Yo también vi, Obligatoriamente la vi. pero en cambio, yo estuve en el cambio de malla y me la quitaron. O sea, es como que vi química general, lo vi presencial, y luego cambiaron la malla y ya no tenía que verla. Entonces, bueno, Qué bueno, qué sí. bueno. Es Ya, un peso. ahora, vamos a preguntarle a Kevin sobre esta. A ver, Kevin, nos dice que el átomo de hidrógeno tiene un protón Ujú. en su núcleo y tiene un electrón. O sea, el man literalmente nada más tiene en su núcleo uno, Y uno uno. y uno. Ujú. Ajá, uno. Ok. Aquí sería un electrón. Ya. Ahora me dicen que el protón es más masivo que el electrón y este ejerce una fuerza de atracción al electrón. Ok, es decir, que estos manes están atrayendo. Ujú. Ya. Entonces, para saber esto, ¿qué se puede decir de la fuerza? Ya, para saber esto, en realidad tenemos que saber la ley de Coulomb, que es lo que vamos a ver. Pero bueno, la respuesta sería que lo atrae con igual fuerza. Ya, ya les voy a explicar qué es la ley de Coulomb. Creo que esta sí se puede. Ah, sí se puede. Ya, está un poco más difícil, entonces que vamos a ver si la logras hacer. A ver. Ya, a ver, hay un electrón, vamos a poner un electrón, electrón, y tenemos un protón que están separados por una distancia d. ¿Ok? Vamos a poner Ujú. que esta distancia es d. Ahora, supongamos que esta velocidad es igual a 0 inicial y esta velocidad también es igual a 0 inicial. ¿Listo? Lo sueltas del reposo y estos se van a chocar. ¿Por qué? Porque se atraen. Y la pregunta es, la distancia a la que chocan, medidas de dónde, eso también es importante, medidas de la posición original del electrón. Es decir, que este man hace como una especie de plano cartesiano, ¿ya? Y aquí Ujú. el man te dice que es 0, 0. Ok. Ya, listo. A Claro. ver, ¿cuál de las cuatro tú dirías? La distancia es lo que choca en el- Mm, Creo que va a ser menor que la distancia dividida entre dos, Ya, creería. a ver, pero dime por qué. ¿Por qué crees? O sea, porque, a ver, digamos, ahí tenemos la distancia, ¿no? O sea, esto es como que la lógica que yo a veces uso para tantear. Ya, ok, a Digamos, ver. no, de SD en la mitad, ¿verdad? Entonces, digamos que como que el protón como que lo atrae un poquito, bueno, a ver, no, en ese caso sería creo que mayor. A ver, te voy a dar o como un tip, Pista. ya, una A ver. pista. Acá hemos dicho, ya, que la fuerza que el protón y el electrón se ejerce entre ellas es la misma, ¿ok? Es decir, si esta fuerza es X, Mm, la fuerza acá también va a ser atraída con la misma fuerza, X. claro, ya. Es que lo que Ya, pasa es que yo me entonces, confundo con la ley esto de la gravedad, de que, o sea, si un planeta tiene más masa, como que lo no, de atrae hecho, más, pero... en la fuerza gravitacional también es la misma. Es decir, mm, como la Tierra nos atrae a nosotros y nosotros atraemos a la Tierra con la misma intensidad con la de misma fuerza. intensidad, claro, ¿verdad? Ajá. Entonces sería igual a la distancia entre dos, porque ambos pues se atraen con la misma fuerza, sería, ¿no? Ya, Entonces ok, de ahí a como que ver, se van a encontrar en el centro ok. centro. A ver, ¿alguien le refuta? ¿Qué dicen? Mm, 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 mm. Yo solo voy a decir algo. La masa, solo voy a poner esto. Ya, nada más. A ver, Kevin, ¿cambias de opinión o no cambias de opinión? ¿Te quedas con D igual a sobre 2? Perdón, D sobre 2. A ver, masa del protón sobre masa del electrón, 1836. Mm, diría que sí, creo. Ya. Erika, a ver, Erika, ¿te vas con tu compañero o no? ¿Te lanzas el puente conmigo? ¿No? Ajá, ¿te lanzas en el puente con el compa? Me lanzo ya. Ya, ok, está bien. Y Emilio también, para cumplir, ¿o Las no? tres.
que tenga miedo a morir que no nazca. Está También. bien. Bueno, reprobados, todos reprobados. Se murieron. Se murieron y no pasaron. A ver, vamos a analizar un poco. La fuerza, ¿a qué es igual? O la sumatoria de fuerzas. A masa y aceleración. Entonces, si ambos se aceleran, bueno, en realidad reciben la misma fuerza, entonces la aceleración del electrón va a ser masa del electrón sobre la fuerza F. Ya, en cambio, el protón también va a tener la aceleración de masa, pero no la masa del electrón, sino la masa del protón. Sobre F. Ya. Déjame ver. Bueno, está al revés, perdón. Debería ser F sobre masa del electrón y F sobre la masa del protón. Entonces, ahora les digo, si la masa del electrón es muy pequeña, la aceleración del electrón va a ser mayor, va a ser igual o va a ser menor que la aceleración del protón. Ya eso sí saben, ¿no? ¿Qué creen? Acuérdense que la fuerza es igual en ambos. A ver, Erika, te voy a revivir del puente, vamos a revivirte, ¿ya? Y tienes otra segunda oportunidad. Imagínate que Diosito te da una segunda oportunidad y te pregunta, ¿ya? ¿La aceleración del electrón en este caso es mayor, igual o menor? Si la aceleración del electrón es mayor, la distancia va a ser menor. O sea, Ya, menor. pero asócialo con las masas. La aceleración del electrón va a ser igual a la fuerza, que esta fuerza es igual a X, ya es la misma que esta fuerza, sobre la masa del electrón. Y la masa del electrón, acuérdate, siempre la asocia, es muy pequeña. Es una pluma, o sea, es muy liviana. Entonces, cuando tú divides, por ejemplo, X igual a 1000 sobre 0.000001, te va a dar algo gigante. En cambio, cuando tú, X2, por ejemplo, divides el mismo número, que es 1000, con algo grande, que es 10.000. Esto te va a salir pequeño. Entonces, si la masa del electrón es chiquita y está grande, vamos a tener que esta relación, ¿ok? Que la aceleración del electrón es mayor que la aceleración del protón. Ya, no sé si alguno me contradiga o si le resuena chévere eso. ¿Sí o no? ¿Me creen o no me creen? Ya, sí, sí, tienes razón Ya, con eso. ok, seguro, seguro. Entonces sería la última, sería yo, ¿verdad? Simón, sería la última. Bueno, Ya, bien, ok, ya. Bueno, ahí si les toca esa pregunta, ya, por favor, no se equivoquen ahí. Ya. Igual, esto era de pensar, si se dan cuenta. Porque tiene que ver con las masas, más que todo. Listo. Ahora, ¿cuál es la magnitud la magnitud de la unidad natural de la carga? Pues nada más el protón, nada más el electrón. Ya, eso es sencillo. Ya, ahora vamos a ver lo que es ley de Coulomb. ¿Ok? Ah, otra cosa, antes que para terminar esto de los átomos. Vamos a sacar el átomo. Vamos a sacar el átomo. Ya, vamos a sacar el átomo y vamos a ponerla acá. Ya, listo. Ahora, el electrón con el protón, atracción. ¿Sí o qué? Este electrón con los protones, atracción. Ya, ahora, alguien se va a preguntar, oye, pero hay algo como que malo, ¿verdad? Acá, con el núcleo. Y te preguntas, los protones, entre ellos, no se deberían repeler. Ya, no sé si alguno de ustedes sabe la respuesta o se hizo la pregunta de por qué es que los protones no se quieren ver, no se quieren, o sea, no se quieren tocar, y están muy unidos. ¿Qué creen que pasa? O alguien se hizo la pregunta, o no les interesa, o sea, como que
¿Saben qué pasa o no saben qué pasa? A ver. Ya, o sea, si dicen que no, o sea, mejor para mí. O sea, si dicen que no, van a aprender. A ver, dale, saquen las skills. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No. Ya, no tienes ni idea. Bueno, Kevin no tiene idea. Erika, ¿tienes alguna idea? No, tampoco. Ya, y bueno, por último, el tercer compañero, ya que se lanzó último. Emilio, ¿tienes alguna idea por qué sucede el fenómeno ese? No, la verdad es que no. Ya, ok. Ya, no lo googleen, porque si lo googlean, ¿para qué le estoy enseñando, no? A ver, lo que sucede acá es que siempre en física se hablan de 4 fuerzas fundamentales. Ya, no sé si alguna vez escucharon eso. La fuerza gravitacional. A ver, Kevin, ya que querías hablar. Son 4, ¿no? A ver, dime, fuerza gravitacional. La nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética, creo que era. Ya, ok, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, Ujú. Y la ya, y la electromagnética. electromagnética. Sí. Ya, ahora, electromagnética. Hay una cosa, hay una cuestión de que las fuerzas que sienten el electrón y el protón, que es una fuerza de atracción, se va a llamar fuerza eléctrica. ¿Ya? Y la fuerza eléctrica entra en la fuerza electromagnética. Una fuerza electromagnética nada más se divide en dos, fuerza magnética y fuerza eléctrica. Y uno se pregunta, oye, ¿cómo así dos diferentes fuerzas? Porque sí has jugado en un imán, ¿verdad? Donde el polo norte se atrae al sur, ¿ya? Y los polos contrarios, perdón, los polos iguales se repelen, ¿no? Entonces, ¿por qué es que asociaron como que una sola fuerza? Lo que sucede es que la electricidad y el magnetismo son, ¿cómo es? Dos caras de la misma moneda, ¿ok? Entonces va a estar relacionado bastantísimo. De hecho, con la electricidad puedo hacer magnetismo y con el magnetismo puedo hacer electricidad. Ya, spoiler. Spoiler, el segundo parcial. Ya, ¿y por qué sucede esto? Sucede porque en la fuerza nuclear fuerte es la que une a los neutrones y protones. Ya, y esta fuerza nuclear fuerte es 1000 veces, creo que es 1000 veces, ya, si no, ya lo voy a verificar o lo pueden googlear, es 1000 veces más fuerte que una fuerza eléctrica, que la eléctrica. ¿Listo? Ya, eso es un dato, nada más para que ustedes, todo sea coherente con lo que hemos hablado. Y bien, y por último vamos a ver ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Y con eso vamos a hacer unos ejercicios y terminamos el día, ¿ok? Ley de Coulomb. Entonces, ¿qué es la ley de Coulomb? Bueno, Coulomb, aparte de poner, el man dijo, bueno, la carga va a tener esta unidad, de que va a ser mi apellido. El man también hizo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo acá una carga positiva y una carga negativa? Ya, ahora vamos a hablar solo con terminología cargas. Ya no vamos a emplear protones ni electrones. Los electrones quizás, ya, pero ahora nada más con cargas. Voy a tener una carga en el espacio positiva y una carga negativa por otro lado. ¿Qué va a suceder acá? Que se van a atraer. ¿Por qué se van a atraer? Porque cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Ya, se repelen. No es repelar, sino es con la E, repelen. Entonces, esta fuerza de acá, vamos a poner 1. Esta fuerza, vamos a ponerle 2. Primero, que magnitud va a ser igual. Ya, y segundo, es que va a estar con esta ecuación. La fuerza 1 va a ser igual a 1K por la carga que tenga. Por ejemplo, aquí vamos a decir que esto tiene una carga 1 y esto el man tiene una carga 2.
Entonces la fuerza de 1 va a ser la carga de 1 por la carga de 2 sobre el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? El radio es la distancia mínima, y es recta, que separa a las dos esferas. Entonces vamos a poner esta distancia, sería más o menos así, ya, esto sería R. ¿Listo? ¿Y cuál es la dirección? La dirección va a ser en esa misma, como decir, línea, ¿ok? Si se dan cuenta que está paralelo, ¿no? Esta distancia mínima está paralelo a este vectorcito. Entonces se lo coloca radio unitario, ya entre comillas. Y ya, eso prácticamente es la ley de Coulomb. Nada más el man quiere demostrar que las fuerzas están descritas por esta fórmula. Ahora, K va a ser igual a 9 por 10 a la 9. Ya, y aquí vamos a poner, vamos a descifrar la unidad de K. ¿Ok? Para descifrar, yo nomás quiero hacerles esta pregunta. ¿La fuerza en qué unidades está? Rápido, cualquiera. ¿Está en? Bueno, newtons. Ya, la carga, ¿en qué unidad está? Ya, eso ya lo vimos. En coulombs. Ya, entonces, Coulomb por Coulomb sería al cuadrado, ¿sí o qué? Ya, ahora, el radio al cuadrado, el radio hacer una longitud, Erika, te pregunto, entonces, ¿qué unidad tendría abajo en el denominador? ¿Perdón? ¿Qué unidad, perdón, sí, perdón, qué unidad yo tendría en el denominador? De distancia, metros. Ajá, sí, si estamos trabajando con el sistema internacional, pero metros al cuadrado. Acuérdate que este 2 sí existe, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos la K. Y no sabemos la unidad, estamos como incógnita, no sabemos. Pero podemos despejar, ¿sí o qué? Entonces, esa incógnita en realidad va a tener newtons, metros sobre coulombs. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la unidad. Entonces, K es 9 por 10 a la 9, ya es un número estándar. ¿Ok? Y va a tener esta unidad, newton, metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Listo. Eso es prácticamente todo. Y con esto vamos a resolver los ejercicios. Preguntas, Emilio. Bueno, que no te pregunté. ¿Alguna pregunta o todo bien? ¿La fórmula sencilla o no? Todo bien, sí, esto sí alcancé a ver un poco en el colegio, hace 3 años, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces vas a hacer ahorita el ejercicio. Dale. Ya. Dale. ¿Cómo es? Que tiene miedo que no nazca, ¿algo así? No De que sé. tiene miedo a morir que no nace. Exacto. Ya, entonces, ya, a ti mismo te pregunto, Emilio. Vamos a tener 4 cargas y vamos a representarlo con más Q, más Q, más Q y menos Q. Ya, ahora la pregunta. Bueno, en realidad te voy a dar una pista a los 3. Cuando ustedes vean que un objeto, por ejemplo, aquí, tenga más 2Q y aquí tengan, aquí es más, perdón, menos Q, entonces el Q hace referencia a un número donde ambos van a tener el mismo número, pero múltiplos, ¿verdad? Ya, entonces aquí mismito. Esta carga más Q es la misma carga que tiene este man, pero negativo. Bueno, entonces el man te dice eso, bla, 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 y que esta nota forma un cuadrado. Entonces vamos a decir que esta distancia es L, ya vamos a decir que esta distancia es L, ya, es L, esta distancia es L, aunque bueno, en realidad no parezca un poco rectángulo. Ahora, déjame... Ya, y te pregunta, ¿qué vector representa con mayor precisión la fuerza sobre una partícula cargada negativamente? Entonces, el man, tiene una carga, que no sé qué número es, pero es menos K. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer paso por paso. Van a participar todos. Vamos a denominar esta 1, esto 2, esto 3 y esto 4. ¿Ya? Y esta no la vamos a poner. Vamos a poner que esto es O, ¿ya? Es la carga de O. Entonces, te pregunto, Emilio, entre 1 y entre O, ¿es una fuerza de repulsión o atracción? Esa es la primera pregunta.
A ver, ¿qué es lo que dice, mi estimado? Bueno, las cargas positivas se atraen. Exacto, positiva y negativa se atraen. Listo. Entonces, la fuerza que siente este man debería ser en esta dirección, ¿no? Debería ser radial. Que bueno, como estoy ahorita en PDF, no voy a poder hacer muy bien la recta, pero sería así, apuntando hacia el radio, la distancia mínima. Ok. Y vamos a poner, esta es la fuerza 1 con O, ¿ok? Que nos sale un 10. Ahora, la misma pregunta para Emilio, ya para que me digas 2 veces, porque hay 4. Esta carga, que le denominamos 3, con la carga que está en el medio, ¿siente atracción o repulsión? También la atracción. Atracción. Entonces, aquí vamos a tener también algo tal que así, donde vamos a denominar fuerza 3 con O. Ya. Y ahora, bueno, así la misma dinámica con Kevin y con Erika. Erika, ayúdame con el 2. Repulsión, atracción. Carga 2, atracción. Exacto, atracción, entonces sería así. Ya, entonces vamos a poner fuerza 2 o atracción. Y bueno, por último, Kevin, la última, ¿cómo sería? En la última, pues sería de repulsión, porque ambos son negativos. Ajá, sería repulsión. Ajá. Entonces, vamos a poner con otro color para que se diferencie un poco. Fuerza 4 y O. Ujú. Ok, listo. Ahora, ya sabemos más o menos la dirección. Vamos a poner la magnitud. Ok, la magnitud. Para eso, bueno, primero elimino este porque en realidad no nos interesa la fuerza que siente el man. Este tampoco nos interesa. Y vamos a poner acá. Fuerza de 1 y 0 es K, Q1, Q0. ¿Ok? Que en realidad hemos establecido que es mayúscula Q0 sobre. Ya, ahora, como esto es un cuadrado, perdón, y esto está en la mitad, o sea, está en el centro del cuadrado, entonces la distancia de 1 al centro, ¿cuánto sería si yo hallo esta distancia? A ver, Kevin, tú mismo. A ver, la distancia sería. Ajá. Déjame hacerlo con triángulos, a ver. Exacto, sería un triángulo, ¿verdad? Que tendría, la distancia sería la hipotenusa, es decir, todo esto, ¿verdad? Ajá. Y aquí haríamos el triángulo acá. Entonces, aquí tenemos L medios, aquí tenemos L medios, L y, medio, ajá, aquí sería, ¿cuánto sería? L cuadrado sobre 4. Mm, Sería así, ¿no? sí, Distancia 1, distancia 1. ¿ya? ¿Y cuánto al final saldría? Esto sale el L, y nos queda un cuarto más un cuarto, un medio, Un y nos medio. queda 1 sobre raíz de 2, ¿sí o qué? Ujú, Ya, y bueno, si nosotros nos hacemos los ricos, nos queda así, claro. ¿ya? L, ujú, L por raíz de 2 sobre 2. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a poner acá, vamos a dejarlo así, de 1 al cuadrado, ¿ya? Y también vamos a poner R1, así. Ahora, la fuerza, ya, a ver, la misma dinámica con Emilio. La fuerza 2, 0, bueno, la constante nunca cambia, ¿no? Sería K2, Q sub 0 sobre. Ahora, ¿qué distancia tenemos entre 2 y el punto? Dale, dale Emilio, que ya en 10 minutos acabamos. Ya vamos a almorzarlo. Tengo ganas de comprar un arroz con menestra. Terribles. A ver, dale Emilio. ¿Cuál Bueno, sería la distancia entre 2 y el centro? eh, bueno, sería la distancia de 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, Mm, es un cuadrado, sí. Y el punto central
bueno, perdón, la carga C está en el punto central. Ya, ahora, bueno, la pregunta, esta distancia de 2 hacia el punto central, es decir, esta distancia, ¿no es la misma distancia de 1? ¿O no me equivoco yo? Sí. Ok, Viene siendo, o sea, siendo el L medios. exacto, sigue siendo aquí L medios. Y aquí sigue siendo L medios. Correcto. Entonces acá podemos poner de 1 al cuadrado sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, tú mismo con la fuerza 3, 0. Sería K, sería la carga 3, Q sub 0, sobre, Correcto. ya, ahora, ¿qué sería acá? Es claro, también viene siendo L medios, sería lo mismo. Exacto, de 1 al cuadrado. Si Y aquí lo vamos a consideramos, poner, si consideramos el objeto uniforme, pues, ¿no? claro, sí, es un cuadrado. Exacto, entonces ahí cumple con la uniformidad. Y por último, Erika, ¿cómo sería acá? Ya, la distancia. ¿Qué le ponemos? A ver, a la compañera Erika. Ese es el caso en el que se repelen, ¿verdad? Sí, sería exacto, sí. Pero nada más, ahorita queremos saber como que, ¿qué ponemos acá? Porque acuérdate que aquí había el r al cuadrado, ¿no? Que era la distancia entre el punto y este puntito. Ya, ¿cuál es esa distancia? Ah, y viene siendo la misma. Sí, la misma. Ahí. Como me raya en la uniformidad, es la misma. El profesor no me puede decir nada porque me está diciendo que es un cuadrado. Listo. Entonces, si te das cuenta, todos estos es lo mismo. Ay, perdón. Todo esto es lo mismo, es lo mismo. Sin embargo, lo que va a cambiar es lo siguiente, es que esto es Q1, esto es Q2, esto es Q3 y esto es Q4. Pero las magnitudes casi son las mismas. Y de hecho, si yo me pongo el exquisito, todas tienen la magnitud de Q1. A ver, la magnitud de Q1 es igual a la magnitud de Q2, igual a la magnitud de Q3, igual a la magnitud de Q4. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las magnitudes de las fuerzas, ¿qué creen? ¿Van a ser iguales en magnitud o no? A ver, dale, Emilio, Kevin o Erika. Ya, para terminar. ¿Qué dicen? Van a ser iguales. Van a ser iguales, exacto, porque si yo tengo que K se repite, Q sub 0 se repite, la distancia al cuadrado se repite, y tras eso la carga 1 en magnitud es igual a la carga 2 y a la carga 3 y la carga 4, entonces en magnitudes iguales. Entonces, Las cargas sí se diferencian, ¿no? claro, sí, porque aquí es un más, un menos, más, ya, eso sí, pero las magnitudes son iguales. Pero este más y menos influye si es repulsión o atracción, ¿entiendes? O sea, el signo influye nada más si es repulsión o atracción, pero la magnitud no influye. Ya, y bueno, la última pregunta es, entonces, F2 con F3, ¿qué creen que se hacen si nosotros la sumamos? Ya, si yo tengo que F2 y F3 tienen misma magnitud, ¿qué creen que pasa si yo sumo estos dos vectores? O estas dos fuerzas en realidad. A ver, Erika, a ver, gana a estos chicos. ¿Qué crees que pasaría? En cuestión de magnitud. Ujú, ¿sí? O sea, es como que yo te diga, mira, hagamos una suma, una resta de vectores. Bueno, en realidad será una suma de vectores. Y yo te digo, bueno, ¿sabes qué, Erika? Súmame estos vectores. Yo te doy, ok, suma cuánto vale F2 más F3. Ya, ¿cuánto vale esta suma? A ver, dale, dilo sin miedo, dilo, ¿sabes qué? O si lo tienes duda, pero dilo. Ya, no importa, Sería si dos te equivocas. f ¿Cuánto? 2F, si tienen la misma.
ya tienen la misma magnitud, ok, ya, eso te creo. Sin embargo, tienen direcciones opuestas. Por eso digo, si, o sea, si no sería cero, si tomo en cuenta que van direcciones opuestas. Exacto, entonces eso. Cuando sumas vectores, ya, aquí no estoy sumando en las magnitudes, sino ya es una suma de vectores. Entonces sí, esto va a dar igual a 0. Por lo tanto, al final esto se anula y me va a quedar que la fuerza resultante va a estar ¿en qué lado? Hacia acá, ¿ok? Hacia acá. Esta es la fuerza resultante. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué vector representa con mayor precisión la fuerza sobre una partícula cargada, bla, 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 bla? Sería este vector de acá. ¿Ok? Este vector de acá, que va hacia allá. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda de este ejercicio o no. Kevin, ya que no sé si andas por ahí perdido. ¿Tienes duda o No no? sé, estoy aquí solo estaba observando. No, realmente sí entendí, o sea, más que todo es un esquema para comprender, ¿no? O sea, Sí, ok. cómo se hace, cómo es la dinámica. Ujú. Exacto. Ya. Bueno, ya son las 8:30. Sin embargo, ok, bueno, esta es un poco más compleja, ¿ya? Pero lo vamos a hacer mañana. Bueno, perdón, esto también es un poco más compleja, lo pueden hacer, ¿ya? Esta configuración lo podemos hacer ahora. Ya, podemos repetir un poco o, ya, bueno, les dejo a ustedes opciones. Lo hacemos, lo quejamos, o sea, es decir, lo hacemos medio medio, pero sin calcular realmente, ¿ya? O lo hacemos directamente todo, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? Lo que a ustedes se les haga más común. Mm, Yo creo que, o sea, yo lo intentaría y pues ya en clase, pues tú lo resuelves y ahí como que vamos viendo en qué nos equivocamos y todo eso. ¿Ya? Ujú. Ok, entonces, si todo el mundo está de acuerdo, lo que yo lo puedo hacer es que ustedes lo intenten y en el chat, qué sé yo, mañana sí, que no hay clases, mañana lo puedan como decir, ¿sabes qué? Me salió tanto, el literal A me salió esto, el literal B me salió esto, ya, y yo les digo que sí. ¿Sí está bien o no? Pero aparte también lo resolvemos como que luego, ¿verdad? Claro, si quieres para no perder tiempo, porque esto es más como que más tedioso, y en realidad es una suma de vectores, yo ya lo puedo tener hecho en la próxima clase y nada más le muestro. Ujú, también podría ser. Sí. ¿Ya? Entonces, o si no, lo resolvemos ahorita. Ya, eso. ¿Qué dicen? A De ver, ¿qué tarea dices nomás, tú, Kevin? Ah, ya, tú como persona, ¿qué te gustaría? Ya, de tarea, para también irme a comer un buen arroz con pollo. sí, loco, sí, yo tengo hambre. O sea, de hecho yo regresé de la universidad. Yo ahorita estoy entrenando en la U, entonces estoy muerto ahorita. Ya, Emilio, de tu parte. Eh, Eh, ajá, ¿qué te o sea, sí, gustaría? igual intentarlo y pues bueno, la próxima clase ya debe revisarlo más a detalle, ¿no? Sí, y te gustaría que la próxima clase ya lo traiga así hecho para ya de una comenzar con o sea, hacer más cosas, ¿no? Claro, O, sí, para avanzar más, yo creo como que discutirlo no pues en el chat y que usted lo tenga ya listo y diga, ¿sabe qué? A ver, les explico cómo lo hizo, cómo se hace, ¿no? ok, ajá, y les enseño el proceso. Ya. Y Erika, ¿qué es lo que te gustaría? Sí, como dijo, ya en la siguiente clase poder discutirlo si usted ya lo trae, digamos, hecho. Hecho. Ok, En el caso que nos equivoquemos, pues no, si lo hacemos bien, pues ya no lo hacemos. ya, ok. Claro, no, y sí me gustaría como que ya traerlos ya hecho y nada más, o sea, no tener que escribir y todo, sino ya traer como que ustedes puedan ver. Obviamente que si lo hacen bien, pues tendríamos que tener lo mismo. Así que bueno, eso les mando ahorita mismo, porque si no, ya vamos a poner acá, ¿dónde está este más? Aquí está, ya, ahí está, eso es. Y nada, vamos a quedarnos hasta el día de hoy.
Ya, antes de, bueno, voy a pausar primero esto.